vamos a leer este capítulo 4 del libro Un hombre de gracia y firmeza. Un hombre de gracia y firmeza. Rápidamente les recuerdo la que dimos en el capítulo 1. Hablamos, presentamos a Saulo de Tarso. En el capítulo 2, la violenta conquista de una voluntad rebelde. Nos habló del encuentro con Jesús, cómo fue cautivado, ¿verdad? Saulo de Tarso. Y en el capítulo 3 que leímos hace 15 días, dice la fe memorable de un héroe olvidado. Cuando mandó a Ananías a orar por Pablo. Y en esta noche, tarde-noche, vamos a leer el capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a leerlo. Ponga atención. El capítulo 4 se llama La necesidad de aislamiento, quietud y oscuridad. La necesidad de aislamiento, quietud y oscuridad. Ponga atención porque yo creo que es muy interesante lo que estamos leyendo. Richard Foster escribe unas profundas palabras en su excelente libro Celebration of Discipline, alabanza a la disciplina. La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La doctrina de la satisfacción inmediata es un problema espiritual fundamental. La necesidad apremiante hoy no es un mayor número de personas inteligentes ni superdotadas, sino de personas de vida espiritual profunda. La vida espiritual profunda es un tema muy admirado, pero rara vez experimentado. En realidad, se habla poco de él. Aunque todos lo consideramos de suma importancia, elogiamos sus virtudes, pero no las adoptamos. Anhelamos esa agua que calma la sed, pero pocas veces nos zambullimos en su pozo. Nos encantan los beneficios que proporciona, pero nuestro frenético estilo de vida desplaza su importancia. A menos que seamos forzados por el Señor mismo a aceptar los ingredientes de la vida profunda, ya sea por un prolongado periodo de enfermedad, por algún cataclismo, la profundidad del carácter seguirá siendo un sueño distante. Una vida caracterizada por la profundidad solo se puede cultivar a través de prolongados periodos de tiempo invertidos en el aislamiento, la quietud y la oscuridad. Estos son conceptos extraños para aquellos que viven sus vidas a la velocidad de la luz. El simple hecho de que esté leyendo este libro demuestra que usted, junto con otros creyentes bien intencionados, desea profundizar su relación con Cristo. Sin embargo, un obstáculo serio que nos impide hacerlo es nuestro estilo de vida. Sencillamente estamos demasiado ocupados. No estoy hablando de un año sabático, o sea, un año de descanso, cada 6 o 7 años. Ni siquiera estoy hablando de apartarse de las actividades normales durante meses a la vez. Eso no solo no es práctico, sino además imposible para las personas que tienen que trabajar para ganarse la vida. Estoy pensando en breves periodos de tiempo en los que deliberadamente reducimos la marcha para encontrarnos a solas con nuestro Dios. Deténgase y piense por un momento. Deténgase y piense por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que sacó tiempo para estar absolutamente a solas con Dios? ¿Cuándo hizo arreglos? Dejó de lado algunas responsabilidades y dijo no a cosas que habrían copado su agenda, robándole el tiempo que necesitaba para tener un tiempo de quietud delante del Señor. ¿Puede recordarlo? Si usted es como la mayoría de los demás, le resultará difícil decir la última vez que lo hizo. Es muy posible que usted jamás haya pensado en sacar tiempo para reorganizar su mundo privado, reconsiderar con profundidad sus prioridades y simplificar su vida. Tengo que hacerle una confesión sincera.
Cintia y yo, o sea, está hablando de su esposa, Cintia y yo hicimos nuestra propia evaluación hace poco y descubrimos que desde hace varios años no hemos hecho lo que ahora le estoy recomendando a usted. Ninguno pudo recordar la última vez que nos fuimos un fin de semana, nosotros dos solos, a tener un retiro espiritual, cuando yo no era el orador. La mayoría del tiempo que hemos invertido viajando como pareja ha estado relacionado con nuestras responsabilidades ministeriales. Por esto, para que usted no piense que yo soy una especie de santo super espiritual, déjeme asegurarle que el mensaje es tanto para usted como para mí. Viene un título, dice, un vistazo a algunos retiros bíblicos. Una exploración de la Biblia revela que las personas grandemente usadas por Dios se preparaban para esas empresas durante periodos de aislamiento, quietud y oscuridad. Tomemos como muestra solo a unos pocos. Moisés. Por haber crecido en el influyente ambiente de la espléndida corte del faraón, Moisés se había colocado en una posición conveniente para tener un futuro político fabuloso. Sin embargo, después de matar a un ciudadano egipcio, huyó a las llanuras de Madián, donde se casó con la hija de un sacerdote del lugar, y pasó los siguientes 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Está hablando de Yetro, ¿verdad? No fue sino hasta que tenía 80 años que Dios finalmente sacó del anonimato al otrora príncipe egipcio, ahora convertido en pastor, para meterlo en los anales de la grandeza. Sí, leyó bien, tenía 80 años. David, ungido como rey de Israel, siendo un adolescente, no asumió el trono hasta que tuvo 30 años, después de su heroica victoria sobre Goliat. Pasó los siguientes 13 años de su vida como un fugitivo, escondiéndose en las cuevas de Engedi, del rey Saúl, a quien los celos habían puesto casi loco. Algunos de los más queridos salmos de David son el resultado de este crisol de aislamiento, pero él vivió mayormente en el anonimato, sobreviviendo en el desierto de Judea, uno de los territorios más duros e inhóspitos del mundo. José, echado en la cárcel por la mentirosa lengua de la tentadora esposa de Potifar, cuyas desenfrenadas insinuaciones él rechazaba una y otra vez. Este hombre debió sentirse maltratado y abandonado. Pasó 2 años en las prisiones de Egipto, preguntándose si volvería a ver de nuevo la luz del día. Pero, a pesar de que su castigo era injusto, José aprendió mucho en ese encierro. Elías, enfrentado al rey Acab, pronunció valientemente su profecía de juicio. No habría lluvia ni rocío en el reino mientras no hubiera arrepentimiento, para proteger a su fiel profeta de la violenta reacción esperada. El Señor escondió a Elías en un arroyo llamado Kerit. Allí estuvo, al este del río Jordán, con la única compañía de cuervos que Dios utilizaba para llevar comida al fatigado profeta. Sin embargo, para consternación de Elías, el arroyo de agua fresca se secó, a semejanza de su propia vitalidad espiritual y emocional. Pero Dios había diseñado a la medida este retiro del arroyo como un lugar de renovación para el cansado profeta. Juan el Bautista, este profeta del Nuevo Testamento que se alimentaba con langostas, pasó la mayor parte de su vida adulta predicándoles a las piedras del desierto. ¿Qué clase de comisión fue esa? Ninguna distinción, ningún lugar de prominencia en el ministerio, ningún mensaje impresionante que apelara a las masas. Solo años de aislamiento, de quietud y de oscuridad, que terminaron cuando fue decapitado a petición de una ridícula joven bailarina. Sin embargo, Dios lo llamó para que estuviera en el desierto. Él tenía sus razones, y Juan se sometió al plan. Tengo la convicción de que esos prolongados periodos de preparación, vigorización, la eficiencia de cada uno de esos siervos escogidos, ellos aprendieron el valor de la vida profunda, de menospreciar la vida superficial para poder ministrar con la rebosadura de la vida interior. Esa es precisamente la razón por la que la superficialidad es la maldición de nuestro tiempo.
Nuestras vidas superficiales no ofrecen ninguna promesa de impacto duradero. ¿Por qué David no asumió el trono de Israel a la edad de 17 años? ¿Es que no estaba más calificado que el terco y errático Saúl? En realidad no lo estaba. El Señor sabía que solo un hombre fogueado por las lecciones de la vida y los periodos prolongados de aislamiento y oscuridad podían ser el próximo rey. Dios pudo haberle permitido a Elías confrontar a Jezabel cara a cara, pero todavía no estaba preparado. Pero después Dios lo utilizó poderosamente, especialmente por el tiempo que pasó en Kerit. Allí se había convertido en un hombre más humilde, más sabio y más dependiente de la provisión divina. Nuestro problema es que tenemos una perspectiva ofuscada de las cosas. Nos consideramos personas listas, inteligentes, capaces de expresar bien nuestras ideas, responsables y eficientes. Siendo así, ¿por qué vacilar? ¿Por qué tomarse un descanso? Tenemos asuntos importantes que atender, reuniones que realizar, números que manejar, programas que poner en marcha, hijos que criar, etc. Es absolutamente impresionante todo lo que podemos lograr explotando el pozo de nuestra inventiva humana. Todo marcha a las 1000 maravillas, 3 puntos, hasta que el pozo se seca. En ese momento nos volvemos porfiadamente estoicos y seguimos funcionando vacíos hasta que finalmente nuestra vida sufre una fractura en lo más profundo. Comenzamos entonces a fallar, como un auto con problemas, hasta que finalmente nos detenemos con un ruidoso chirrido de frenos. Es allí cuando queda en evidencia la verdad. El ministerio fracasa, el matrimonio se viene abajo, los hijos se apartan del Señor y nuestro carácter se debilita hasta fundirse. Todas esas dolorosas experiencias demuestran que los peligros son reales. En verdad, no somos tan listos como pensábamos. Esa fue la crucial lección que aprendió el recién convertido Pablo en el silencio y anonimato de su periodo sabático en el desierto. Título: El retiro de Pablo en el desierto. En su libro sobre Winston Churchill, titulado Churchill, a Biography, Churchill, una biografía, Roy Jenkins cita a Lady Lytton cuando esta habla de la experiencia que tuvo al conocer al gran líder británico, o sea, a Winston Churchill. Cuando uno conoce a Winston por primera vez, ve todos sus defectos y se pasa el resto de la vida descubriendo sus virtudes. Lo mismo puede decirse de Saulo de Tarso. Primero lo conocemos como un toro bravo, arrogante, peleando y persiguiendo a los seguidores de Cristo en el nombre de Dios. Pero en su marcha hitleriana a Damasco, Dios lo detiene dejándolo ciego. Por primera vez en su vida como adulto es derribado totalmente. Por primera vez no puede valerse por sí mismo y tiene que ser llevado de la mano a Damasco. Y mientras está allí en el hogar de Judas, se encuentra con Ananías, un mensajero enviado por Dios. En menos de una semana Dios convirtió a Saulo, cruel y asesino de cristianos, en un ferviente predicador. Es entonces cuando comenzamos a ver las virtudes cristianas que hicieron de este hombre alguien verdaderamente grande. Pero Dios había apenas comenzado. Su continuo proceso de preparar a Saulo incluía el aislamiento, la soledad, para que pensara profundamente en las implicaciones de su nueva fe, para que conociera a su Salvador mucho más íntimamente y para que aceptara la responsabilidad de lo que significaba ser un mensajero de la gracia de Dios. En Gálatas 1, Pablo habla de esta experiencia de la soledad. Veamos el largo pasaje y utilicémoslo como un telón de fondo de aquí en adelante. Cómo me gusta cómo escribe este escritor. Gálatas 1, del 10 al 17. Dice:
¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya oísteis acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Observe la frase, si yo todavía tratara de agradar a los hombres, eso está entre comillas, del versículo 10. Saulo de Tarso había tenido siempre la fuerte inclinación natural de complacer a las personas. Una gran parte de lo que lo motivaba era la aprobación del Sanedrín. Sus miembros estaban impresionados por sus ardientes esfuerzos para acabar con los infieles de la región. Saulo se desvivía por su aprobación. Sus sonrisas y gestos de complacencia alimentaban su orgullo, pero la experiencia que tuvo en el camino de Damasco comenzó un proceso que cambiaría todo eso. La escalera del éxito religioso es toda suya. Que nadie se cruce en su camino, está subiendo por ella. Lucha, es agresivo, obstinado, decidido e impetuoso. Saulo marcha de frente, apretando entre sus dedos su impresionante currículo. Si usted hubiera sido un miembro del Sanedrín, tratando de encontrar a un líder de primera clase para que dirigiera el ataque contra los cristianos, el nombre de Saulo le habría venido de inmediato a la mente. Él era el hombre. Saulo llegó a confesar, eso es lo, entre paréntesis, eso es lo que yo estaba haciendo día tras día, mes tras mes, perseguía a estos miembros de la secta de Jesús para eliminarlos. Cuando Saulo hacía su furioso ascenso por la escalera religiosa, Dios lo detuvo, lo puso de rodillas, lo convirtió en una persona nueva, lo apartó. Y vaya sorpresa, lo llamó a predicar, nada menos que el mismísimo evangelio que él había tratado de silenciar. Saulo enfatiza el cambio que hubo entre lo que él había estado haciendo y lo que Dios había hecho. Gálatas 1, 15 al 17. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciase entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén, a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Me resulta fascinante que el hecho de que Pablo mencione deliberadamente dos cosas que él no hizo. En primer lugar, no fue a consultar de inmediato con otras personas. No estuvo buscando afanosamente en Damasco a otros para que moldearan por consenso su teología. En segundo lugar, no fue corriendo a Jerusalén para presentarse a los apóstoles, los hombres que habían andado con Jesús y le habían servido. Pero Pablo tuvo sus razones para enfatizar esto, como lo explica el comentarista Leon Morris en su libro Galatians, Paul's Charters of Christian Freedom, Gálatas, la carta de Pablo de la libertad cristiana. El haber decidido no tener ningún contacto con los primeros creyentes y sus líderes no deja lugar a dudas de que Pablo no obtuvo su comprensión del mensaje cristiano de quienes lo precedieron en el cristianismo. Específicamente, no aprendió de ellos ni fue comisionado por quienes habían sido apóstoles antes que él. De esa manera no se podría decir que había recibido enseñanzas humanas y que no había comprendido lo que los primeros maestros le comunicaron.
Para Pablo era la importancia fundamental el hecho de que hubiera sido comisionado directamente por Jesús. Si Pablo no consultó a otros cristianos ni a sus líderes que estaban en Jerusalén, ¿de dónde obtuvo su percepción en cuanto a la naturaleza del llamado de Dios, de la realidad del Evangelio y de la comisión directa que había recibido de Cristo? Yo estoy convencido de que él recibió eso y mucho más durante su periodo de aislamiento, quietud y oscuridad, cuando partió a un lugar que él llama Arabia. Título: un lugar llamado Arabia. Aunque tenemos dificultad para identificar la ubicación precisa del lugar de retiro de Saulo en Arabia, es muy probable que se haya ido a una gran extensión de desierto que va desde el sur del Sinaí, cerca de Egipto, hasta la frontera de Siria en el norte. Es posible que el lugar no haya estado muy lejos de Damasco, puesto que la parte más septentrional de Arabia está solo a 160 kilómetros de Damasco. Saulo tal vez solo cruzó la frontera. Sin embargo, no le quepa la menor duda de que era un desierto pelado. En su mayor parte no lo habitaba nadie, excepto algunos beduinos. Tal vez Pablo vivió entre esos habitantes del desierto, que eran personas cuyo estilo de vida debió haber sido un grato contraste con el frenético ritmo de su farisaico estilo de vida anterior. Pero eso es solo el don de Arabia. Mucho más importante es el porqué de Arabia. Título: el propósito de Arabia. Siempre que la Biblia calla en cuanto a un tema, a los eruditos y a los teólogos les encanta rellenar los huecos con teorías. Pablo no da detalles en cuanto a la razón que tuvo para su éxodo a Arabia, y por eso abundan las teorías. Los primitivos padres de la iglesia creyeron que Pablo fue allí como misionero para traer el evangelio a un grupo salvaje de moradores del desierto. Esta es una opinión interesante, pero el problema es que en las Sagradas Escrituras no veo ninguna mención de salvajes. Un erudito propone que Saulo huyó a Arabia para ponerse a salvo de los líderes judíos que, tras haberse enterado de su nueva fe, querían cortarla de raíz. Esta también es una idea interesante, pero que Pablo jamás mencionó. ¿Alguien ha sugerido que Pablo necesitó la misma cantidad de tiempo, o sea, 3 años, que pasaron los discípulos viajando con el Señor Jesús y aprendiendo de él? Esto suena mucho mejor. Tiene sentido, ¿no le parece? Sin embargo, tenemos el mismo problema. No encuentro nada de eso en la Biblia. La verdad es que no sabemos nada. Lo único que Pablo revela es que después de 3 años subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Gálatas 1:18. Durante 3 años, Saulo vivió en algún lugar del desierto, separado de su antigua manera de vivir, en aislamiento, quietud y oscuridad. Saque cuentas y encontrará que hay más de 1000 días que no se encuentran en la vida de Saulo. Más de 1000 días que probablemente pasó solo, completamente solo, pensando, orando, luchando interiormente y escuchando al Señor. Si antes había sido un apasionado de la popularidad, perdió todo deseo de buscarla con afán durante esos años que pasó en el desierto. Si alguna vez estuvo prendado de su propia importancia espiritual, ese orgullo se derritió ante el calor de la presencia de Dios. Estoy convencido de que fue allí, en ese árido lugar de anonimato, donde Pablo desarrolló su teología. Allí se encontró con Dios de una manera íntima y profunda, en medio del silencio y de la soledad. Exploró los insondables misterios de la soberanía de Dios, de la elección, de la depravación humana, de la deidad de Cristo, del milagroso poder de la resurrección, de la iglesia y de las cosas futuras. Fue un curso intensivo de sana doctrina, del cual surgiría toda una vida de predicación, enseñanza y escritos. Pero, más que eso, fue lo que le permitió poner de lado sus delicados trofeos y cambiar su currículo de credenciales religiosas por una vibrante relación con el Cristo resucitado. Todas las cosas cambiaron. Fue allí, sin duda, donde llegó a la conclusión de que
Las cosas que para mí eran ganancia, dice ahí en Filipenses 3, 7 y 8, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 al 8. Pablo había sido antes tan activo, ocupado, celoso y emprendedor. Estas mismas palabras describen a muchos cristianos en las iglesias de hoy. Y ahí está el problema. No estamos enfrascados en cosas malas o terribles. No somos, por supuesto, perseguidores ni destructores. Pero la verdad es que a semejanza de un coche, vamos kilómetros y kilómetros despidiendo gases y ahogando el espíritu dador de vida que hay en nuestro interior. Hace no mucho tiempo, Tom Hanks, el galardonado actor de cine, protagonizó la película titulado Náufrago. Fue uno de esos filmes de pocas palabras, pero de una enorme carga emotiva. Allí él hace el papel de un ejecutivo de la empresa de correos FedEx, cuya agitada actividad lo lleva a volar por todo el mundo. Mientras va en un avión 747 de carga, se vuelve realidad el peor de sus temores. La nave se precipita en el Océano Pacífico, no lejos de una muy pequeña y deshabitada isla. Él es el único sobreviviente y llega hasta la playa, herido y tembloroso, pero afortunadamente vivo. En ese momento, en ese remoto pedazo de tierra, vivirá durante 4 años, completamente solo. Los cambios que ocurren en él son lentos, pero definitivamente amplios. Experimenta grandes conflictos internos, lucha intensamente tratando de encontrar palabras para expresarse y finalmente aprende a vivir con el mínimo necesario para la supervivencia en una isla. Pero en los Estados Unidos de América hacen un funeral en su honor y la vida sigue su rápido curso sin él. La manera como escapa es asombrosa, pero lo bueno es que él es recogido por un barco y finalmente regresa sano y salvo a un mundo en el que la vida no es familiar como lo era antes y en el que no cuadra en absoluto. Para los que no han visto esa película que está muy buena, El Náufrago, ya les dijimos el final, pero bueno. Los cambios que ha experimentado son tan radicales, tan completos, que se ha convertido en una nueva persona, mucho más sencilla, mucho más observadora, mucho menos exigente. Todo como resultado de las lecciones aprendidas en la soledad, la quietud y la oscuridad. Eso fue lo que sucedió con Saulo. Sufrió un cambio. ¿Y qué cambio? Título: Evocación de una vida apartada. Pensemos en la necesidad de cultivar la vida apartada, de dar el lugar debido a las disciplinas de aislamiento, el silencio y la oscuridad, que fueron para Saulo la clave de su impresionante efectividad. Varios notables eruditos se refieren a este punto. Charles Ryrie, en su Biblia de estudio, dice: en Arabia, Pablo estuvo a solas con Dios, meditando bien en las implicaciones del encuentro que había tenido con el Cristo resucitado en el camino de Damasco. James Montgomery, en el comentario a Gálatas, en un comentario expositivo de la Biblia, afirma: la sustitución de su mundo y de su vida judía por una teología cristiana debía ser obra de más de un largo fin de semana. Pablo se marchó a Arabia para pensar y estudiar, no para predicar. Por su parte, otro escritor, John Scott, en su obra El mensaje de Gálatas, Un solo camino, dice: Pablo se fue a Arabia en busca de quietud y soledad y parece que pasó allí 3 años. En este periodo de aislamiento, mientras meditaba en las escrituras del Antiguo Testamento, en los hechos de la vida y de la muerte de Jesús que él ya conocía y en su experiencia de conversión, el Evangelio de la gracia de Dios le fue revelado a plenitud. Ahora tenía a Jesús para él. Efectivamente, durante 3 años de aislamiento en el desierto. Otro escritor, F.B. Meyer, en su biografía de Pablo titulada Pablo, siervo de Jesucristo,
Afirma, mes tras mes anduvo de acá para allá, ora participando de la comida sencilla de alguna comunidad de esenios o de la suerte de una familia de beduinos, ora arrebatando en comunión celestial, ora sumido en meditaciones profundas, pero más profunda que todo fue la obra de Dios en su alma. Grano a grano se desgastaron su orgullo, egoísmo e impetuosidad. Ya no confiando en sí mismo, desde ahora estuvo completamente contento con ser el esclavo de Jesucristo. Pero no tomemos estas últimas palabras literalmente. Dios no siempre exige el aislamiento geográfico para enseñarnos las lecciones que se aprenden con el aislamiento. Por tanto, no se sienta usted ahora obligado a reservar un boleto aéreo para Arabia. Yo creo que podemos crecer en espiritualidad durante periodos prolongados que apartemos deliberadamente para estar quietos, ver la condición de nuestra alma, hacer confesión y meditar. Yo, personalmente, anhelo más de eso en mi vida. Esos periodos son fundamentales para nuestra profundización espiritual y supervivencia emocional. En uno de mis viajes a Israel, nuestro guía turístico nos condujo desde la antigua población oásica de Jericó hasta Jerusalén, a través de una carretera zigzagueante. Esta vía es peligrosa y estrecha, y la mayoría de nosotros tenía que contener el aliento cuando el conductor maniobraba hábilmente el enorme vehículo con aire acondicionado a través de una serie interminable de virajes que nos daban y hormigueo en la espalda. Todo lo que había entre nosotros y una caída de más de 300 metros era un estrecho andén de grava. En cierto punto de la carretera, el conductor se detuvo y nos permitió salir del autobús. El guía dirigió entonces nuestra atención a un magnífico monasterio construido literalmente en la roca viva de una montaña que estaba al otro lado del profundo valle que había debajo de nosotros. Desde donde nos encontrábamos, el lugar parecía muy pequeño y la gente que se movía por el mismo parecía tener menos de 3 centímetros de estatura. Estando allí, escuché a varias personas de nuestro grupo preguntándose a sí mismas cómo podía alguien mantener ese estilo de vida sin volverse loco. En eso se me ocurrió pensar que los monjes que vivían en ese asombroso lugar probablemente nos estaban observando desde aquella extensión rocosa y preguntándose lo mismo en cuanto a nosotros. Saulo estuvo allí, no con otros en un breve tour, sino en lugares remotos y ocultos durante 3 años. Trata de imaginarse eso. En ese lapso, mientras su ministerio público estaba detenido temporalmente, Pablo obtuvo los inconmensurables beneficios de lo que Raymond Edman en su libro Las disciplinas de la vida llama la disciplina de la espera. Pablo llegó a conocer lo que es la paciencia ante el propósito obstaculizado, frenado en la puerta de Damasco, penitente en la calle llamada La Derecha y lleno del Espíritu Santo, fue un vaso escogido para llevar el Evangelio a grandes y pequeños. Luego vino la disciplina de la espera en el desierto de Arabia, donde aprendió por revelación divina, no por enseñanza de hombre, el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Desde Arabia pudo ir a Antioquía y realizar su programa misionero mundial, a Atenas y a su orgulloso Areópago, a Acaya y a su inicua Corinto, al ruedo de Éfeso y, de ser necesario, a Roma. La espera que instruye y prepara ahorra tiempo. Nunca es una pérdida de tiempo. Con ella uno puede marchar con confianza y un corazón encendido. En ese tiempo de espera, él supo quién era el verdadero Saulo, el Saulo que Dios había llamado y escogido de una manera especial para un ministerio de gracia al mundo. Fue también allí que vio el lado malvado de su persona, la monstruosidad de su envilecimiento. Pero contra ese tétrico telón de fondo brilló la grandeza de la misericordia y del amor de Dios. Arabia se convirtió en un templo donde Saulo adoró al Señor de una manera que jamás había experimentado en su vida. El aislamiento
contribuyó a eso. Las escamas de su ceguera espiritual cayeron de su corazón al tiempo que tenía un nuevo destello del maravilloso misterio del plan de Dios. Mientras los vientos del desierto ululaban a través de los rocosos desfiladeros, Dios se reveló a sí mismo a su siervo, y mientras las estrellas encendían el firmamento, como tachonando de plata los cielos, Saulo quedó extasiado por la gloria de su Señor. Ahora bien, haga una pausa y piense en esto por un momento. Es muy probable que su vida sea ahora más complicada de lo que era hace 10 años, o en realidad incluso hace 5 años. Con el paso del tiempo usted se ha llenado de más y más cosas, se ha involucrado en más actividades, ha aceptado más y más deudas y ha aceptado más y más responsabilidades. Por lo tanto, su pozo está seco, completamente seco. Usted no es necesariamente infeliz, pero se halla vacío. No disfruta de una vida espiritual profunda, al igual que una enfermedad que es una amenaza para su vida física si no le hace caso. El vivir una vida vacía finalmente le quitará su vitalidad espiritual. Si esperamos crecer espiritualmente, tenemos que encontrarle una solución a este ritmo enloquecedor. La tiranía de lo urgente no puede continuar. Título: Receta para crecer espiritualmente. Creo que parte de la solución es buscar con afán los beneficios del aislamiento y del silencio que se encuentran en los tiempos de oscuridad. Por primera vez en 7 años, tomé 6 semanas de vacaciones el pasado verano. Nada de predicar, nada de escribir, nada de aconsejar, nada de dictar conferencia, nada de nada. Me concentré en reducir la marcha y en recargar mi alma con las cosas profundas del Señor. Oré, canté, estudié, caminé, pesqué, me mantuve tranquilo y estuve pensando en mi vida y evaluándola. Fue fabuloso. Puede ser que usted no disponga de tanto tiempo para hacerlo. Tal vez tenga apenas 3 días o quizá 2 semanas, pero si no está alerta, llenará rápidamente sus días con cosas que hacer, lugares que visitar y gente que ver. Resiste esa tentación de dejar afuera al Señor. Qué oportunidad tan perfecta de sacar tiempo para estar solos, usted, la familia y el Señor. Nada de computadora, nada de fax. Bueno, este libro tiene años, todavía está mencionando el fax, imagínense. Y el teléfono celular, bueno, ahí está todavía ya el celular presente. Láncelo al mar, dice. Su correo telefónico se satura de mensajes, pero ¿sabe una cosa? La gente sobrevivirá. Créame esto, ellos no necesitan de usted ni de mí para arreglárselas. No necesitan de usted tanto como usted necesita de descanso. Eso es algo muy radical, dirá usted. ¿Radical? Tal vez. ¿Ilógico? De ninguna manera. Él dirá, de ninguna manera. El cambio radical es esencial si queremos ser siervos más espirituales y más útiles. Pero permítame ser aún más específico. Quisiera sugerirle 3 estrategias que lo ayudarán a hacer algunos de esos ajustes radicales pero esenciales. Primera, en vez de aumentar la velocidad, reduzca la marcha y reflexione. No quiero que se le escape ninguna de estas palabras. Durante años he meditado en ellas. En vez de aumentar la velocidad, encontremos maneras de reducir la marcha y reflexionar. El tomarse tiempo para descubrir lo que realmente importa es fundamental si queremos poner fin a la maldición de la superficialidad que ensombrece nuestras vidas. No espere que el médico le diga que le quedan 6 semanas de vida, mucho antes de que algo tan trágico se convierta en una realidad. Usted debe de estar profundizando sus raíces en el terreno de las cosas que realmente importan. Tan pronto como Saulo abandonó Damasco, llegó a Arabia y comenzó a hacer un inventario de su vida. No era ninguna lista de qué hacer antes de que se ponga el sol, o de 6 pasos rápidos para tener éxito, ni unos rollos de pergaminos de autoayuda amontonados bajo el brazo. Él estaba solo, caminaba a solas, veía cómo la arena remolineaba sobre las piedras, meditaba profundamente en su pasado y traía a su pensamiento lo que había hecho.
Pensaba en lo que había experimentado en el camino de Damasco. Consideraba cada nuevo amanecer como un regalo del Señor, la oportunidad perfecta para cambiar sus prioridades y volver a pensar en sus motivaciones. Eso toma tiempo, por supuesto, mucho tiempo, pero el tiempo invertido en el aislamiento nos prepara para los cambios inevitables que nos llegan de los desintegrados tiempos en que vivimos. Segunda, en vez de hablar más, permanezca callado y reflexione. Palabras, palabras y más palabras. Las palabras están por todas partes. Nos resuenan desde la radio, la televisión, la máquina contestadora. Otras se abalanzan sobre nosotros desde las vallas publicitarias y las ventanas de las computadoras y desde las revistas y periódicos. En nuestra cultura rara vez se tolera el silencio. Incluso en los ascensores hay música. ¿Es que usted tarareará alguna canción en un ascensor? Yo tampoco. ¿A quién le hace falta ese disparate? Sin embargo, hay música en esa cabina para ocupar el silencio. Tan pronto como usted entra en su coche, enciende la radio. La mayoría de las veces ya está encendida cuando usted enciende el motor. Si no es que fulano quien habla es sutano. Si no es ninguno de los dos, es una publicidad estrepitosa con un pésimo anuncio. O si no, un programa de entrevistas, un comentarista de noticias o un entusiasta de los deportes. ¿Con qué desesperación necesitamos aplicarle el botón de silencio a todo ese ruido? Hay quienes han tomado verdaderas decisiones radicales para encontrar aislamiento y silencio. Cintia y yo, otra vez está hablando de su esposa, Cintia y yo tenemos un amigo y que todos los años aparta tiempo, por lo general una semana y a veces más, para pasarlo en un monasterio. Este amigo nuestro es un excelente cristiano que ha descubierto que un monasterio es uno de los últimos lugares que quedan en la tierra donde se espera que uno haga silencio. Allí se dedica a pensar, a orar, a reflexionar, a comer con frugalidad, a caminar despacio. Ese atareado abogado de Vancouver reconoce que sin esos periodos perdería toda la perspectiva de la vida. Él ha confesado: cuando estoy solo y la tranquilidad del aislamiento es ensordecedora, es increíble cómo redescubro quién soy y cómo las cosas se me hacen tan claras como nunca antes. Eso fue lo que le sucedió a Saulo en Arabia. Allí se encontró con Dios, quien lo ayudó a explicarse las cosas de la vida. Algunos de nosotros hablamos tanto que no podemos siquiera recordar lo que hemos dicho. Formulamos respuestas a preguntas que nadie nos hace y decimos cosas que no son dignas de que alguien les preste atención. Hablamos, hablamos y hablamos. Tercera, en vez de buscar con afán el poder, quédese tranquilo y descanse. Esto es particularmente aplicable a la vida de las personas cuya profesión es el ministerio cristiano, especialmente los pastores. Yo he participado en actividades de capacitación de ministros el tiempo suficiente como para saber que puede haber muchísima envidia entre las personas que se dedican a lo mismo. La inseguridad sale a flote cuando abunda la competencia. La lucha por el poder es tan evidente que se vuelve repugnante. Sin duda, esta misma clase de batalla ridícula con el orgullo y el prestigio existe también en las demás profesiones. ¿Qué necesitamos para renunciar a esta idea de que debemos ser alguien? Todo el mundo está corriendo para tener el primer lugar. Lamentablemente tengo que decir que las personas más solitarias y más frustradas que he conocido son aquellos que han alcanzado los primeros lugares. Han llegado, pero la mayoría de ellas son unas hurañas, con vidas vacías, desesperadas por encontrarle significado a su existencia. Es triste decirlo, pero los cristianos no son inmunes a esto. Descubrimos a una persona adornada de cualidades y la empujamos a la acción, sin detenernos a pensar en su falta de profundidad. Encontramos nuevas formas de mantenerla ocupada.
Su popularidad sobrepasa su madurez, lo que significa que la integridad es sustituida por la imagen. Por tanto, se vienen abajo por su inexperiencia, superficialidad e incompetencia. ¿Y nos sorprendemos de esto? Richard Foster, en su libro Dinero, Sexo y Poder, se refirió a este dilema. Hoy nos hemos olvidado de la importancia de esta obra silenciosa de Dios. Como resultado, y recuerde esto, empujamos de inmediato a las personas a la notoriedad, dándoles un poder increíble, y luego nos preguntamos por qué se han corrompido. El poder nos destruirá a menos que estemos preparados para ejercerlo. Este es hoy un asunto de no poca monta en la iglesia. Gracias a nuestra garrafal ignorancia de la importancia que tiene la preparación silenciosa, hemos lanzado a innumerables obreros a un primer plano antes de que estuvieran preparados. Los atletas profesionales son ejemplos clásicos de esto. A menudo son reclutados después de graduarse de la escuela secundaria y muchos más lo son en los campos de juegos de las universidades, sin tener prácticamente ninguna experiencia en las cosas de la vida. Firman contratos por millones de dólares al año sin estar preparados para lo que estarán enfrentando. Pronto el mundo ve horrorizado cómo muchos de ellos se vuelven a las drogas y a las adicciones para mitigar la desilusión y el dolor resultantes. Sencillamente no tienen la capacidad de manejar el poder o la fama. El aplauso los deslumbra. No saben nada del valor de vivir una vida sencilla y de profundidad espiritual. Las débiles capas de sus jóvenes y frágiles almas se desgarran y sus vidas quedan fracturadas por la prisa y la carrera desbocada por llegar a la cima. Lo más probable es que a usted jamás le hayan ofrecido un contrato de $1 millón. Por el contrario, tal vez es una de esas personas que están buscando desesperadamente cómo lograr salir de la rutina. El consejo que le doy es que deje de tratar de llegar a la cima en su campo de actividad. Sea un excelente donadie. Haga lo mejor que puede con lo que Dios le ha dado. Si su plan consiste en llevarlo a los niveles más altos del éxito, Él lo hará en su momento. Y de acuerdo con su plan maestro, la parte que le corresponde a usted será salir del tráfico y fijar su mente en las prioridades del reino, en lo que realmente vale la pena. ¿Me explico? Magnífico. Aplicación personal. Mucho de lo que usted acaba de leer ha sido mi mensaje a nuestra iglesia. Eso es lo que me ha movido como pastor a prometer a nuestra congregación que nunca fingiré estar bien si mi vida espiritual se enfría. El llamado al aislamiento y al silencio es un llamado tanto para mí como para quienes leen este libro, ya que todos estamos en un mundo caído, todos enfrentamos la necesidad de marcar una diferencia y eso comienza siendo diferentes. Que Dios comience con usted y conmigo, que Él ponga en nosotros un hambre más grande de autenticidad para que seamos personas con más de lo que exhibimos exteriormente, que Él produzca en nosotros el carácter de hombres y mujeres como los de Moisés y José, los de David y Elías, los de Ruth y Esther, el de Juan, que bautizaba en el río Jordán, y por supuesto el de Saulo, quien creció espiritualmente en el desierto de Arabia. Yo estoy listo para crecer. ¿Me acompañará en esto? Señor, tú eres tan paciente y misericordioso conmigo. ¿Cuántas veces nos dejas hacer lo que queremos hasta que finalmente llegamos al final de la cuerda y nos damos cuenta de que tenemos que enfrentar el asunto? Gracias por tu comprensión. Gracias por la seducción de tu espíritu que sabe cómo captar finalmente nuestra atención. Oro por todos aquellos que se han lanzado a una búsqueda frenética de la notoriedad o que de alguna manera sienten que son indispensables. Te ruego que le pongas fin a esa locura en nosotros. Recuérdanos, Padre, que solo uno es verdaderamente indispensable y ese eres tú, que moras en el silencio, la belleza y la pureza absolutos. Cuán profundo e insondable eres. Danos, Padre, un santo aborrecimiento de la actividad por la actividad misma.
Constríñenos a reevaluar el por qué hacemos lo que hacemos, que podamos ser tus vasos escogidos, aptos y preparados para las tareas que tú tienes para nosotros. Aleja de nosotros toda carnalidad, Señor, y danos una santa disciplina que nos permita enfrentar las cosas que llevan a la muerte de la autenticidad, ya sea que estemos solteros o casados, o que seamos jóvenes o adultos. Danos una insatisfacción por la energía de la carne y muéstranos el valor que tiene la vida espiritual profunda a medida que nos preparas para lo que hayas planeado para nuestro futuro. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues este es el capítulo 4, hemos llegado al fin. Que Dios le bendiga, que tenga buen fin de semana, que lo haya disfrutado, hermanos, y le invitamos a que se conecte cada día. Nos vemos el domingo, me toca a mí predicar, y a las 11 nos vemos en la escuela dominical, pero le pido que ore también por mí. Mañana salgo a una misión muy temprano y regresaré por la tarde. Que Dios sea conmigo, que nos lleve con los que voy con bien y que nos regrese también con bien. Que Dios les bendiga, un abrazo y hasta la próxima.